¿Alguna vez viste algo tan grande, tan descomunal, que te hizo sentir pequeño e incluso un poco asustado? Tal vez fue una montaña que parecía tocar el cielo, una estatua enorme en medio de la nada o una criatura marina que se perdía en las profundidades. Si eso te provocó ansiedad, escalofríos o puro terror, déjame decirte que podrías tener megalofobia, el miedo a lo gigantesco. En este iceberg vamos a adentrarnos en los rincones más extraños de esta fobia y veremos cómo se manifiesta en el arte, los videojuegos, el cine y hasta en la ciencia. Empecemos con el nivel más superficial, el nivel 1. La megalofobia. Esta fobia se define como el miedo intenso e irracional a objetos gigantes, pero no cualquier cosa grande, sino que hablamos de cosas que hacen que te sientas diminuto y vulnerable, como si algo enorme pudiera aplastarte con solo existir. No es solo incomodidad, es un terror profundo que activa algo primitivo en el cerebro. Los síntomas pueden ser taquicardia, sudoración, temblores y una necesidad urgente de evitar la proximidad a objetos grandes. Pero lo interesante es que, en pleno siglo XXI, este miedo ha encontrado nueva vida en el arte, los videojuegos, el cine y hasta en redes sociales, porque siendo honestos, hay algo muy inquietante en lo colosal, y en lo que está fuera de escala. Explicación evolutiva. Esta fobia tal vez no es solo una reacción cualquiera, ya que algunos científicos creen que la megalofobia podría estar grabada en lo más profundo de nuestro ADN. Imagina esto, hace miles de años nuestros ancestros vivían rodeados de amenazas enormes, como animales descomunales, tormentas monstruosas y paisajes que podrían tragarlos enteros. La supervivencia dependía de identificar rápidamente lo que era peligroso, y lo grande casi siempre significaba muerte. Con el tiempo, nuestro cerebro se adaptó para reaccionar con miedo o incomodidad ante las cosas desproporcionadas. No es solo que algo sea grande, es que es demasiado grande para estar ahí, demasiado anormal para ser ignorado. Y aunque hoy no nos enfrentamos a mamuts, esa parte ancestral sigue activa. Gigantismo natural. Hay personas que sienten ansiedad, vértigo o incluso terror puro al ver cosas simplemente gigantes. Y aún no hablamos de monstruos de ciencia ficción, sino de cosas que existen en el mundo real. Piensa en una ballena azul, el animal más grande que ha existido sobre la Tierra, más larga que un autobús, más pesada que una docena de elefantes, y lo peor, completamente silenciosa cuando se mueve bajo el agua. O imagina estar frente a un iceberg flotando inmóvil, sabiendo que solo ves la punta y que debajo hay una masa enorme, invisible, que podría aplastarte sin esfuerzo. Hay algo en lo colosal que nos recuerda lo pequeños e insignificantes que somos. Fotos que activan megalofobia. Hay ciertas fotos que no necesitas explicar, solo con verlas te hacen sentir chiquito, incómodo, como si algo te aplastara desde adentro. Son imágenes donde una simple figura humana aparece junto a una estructura tan grande, tan absurda en escala que tu cerebro se niega a procesarla. Torres eléctricas abandonadas, barcos gigantes varados en el océano y túneles industriales oscuros con máquinas que parecen no tener fin. No hay sangre ni hay monstruos, pero algo en esas imágenes activa un miedo muy real, la megalofobia. El temor a lo descomunal. Y no necesitas tener la fobia diagnosticada para sentir ese cosquilleo en la nuca, ese vértigo inexplicable. Son fotos que parecen sacadas de otro mundo, o de un sueño que se convierte en pesadilla. El miedo al mar abierto. Hay algo inquietante en mirar hacia el mar abierto y no ver absolutamente nada, solo un abismo azul que parece no tener fin. Ahora imagina estar en medio del océano y que, a lo lejos, comiences a ver una silueta gigante moviéndose bajo el agua. Eso no es solo talasofobia, el miedo al mar, que pronto también les traeré un iceberg sobre la talasofobia, sino que también es megalofobia. Dos terrores que se combinan en una sensación brutal, el miedo a estar rodeado por algo gigante, silencioso, desconocido y vivo. Muchas personas sienten ansiedad solo con ver imágenes de barcos enormes flotando sobre un océano infinito, y ni hablar de los animales marinos colosales como ballenas, calamares gigantes y tiburones blancos nadando justo debajo de ti. Ese contraste entre tu cuerpo diminuto y algo descomunal que podría tragarte sin esfuerzo, eso es lo que hace que este miedo no sea solo irracional, sino también profundamente primitivo. Como si el océano nos recordara que nunca fuimos los dueños del mundo.
Nivel 2. Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus no es solo un juego, también es una experiencia que incomoda, inquieta y te aplasta con su escala. Lanzado en 2005 para PlayStation 2 por el estudio Teamico, este título te lanza a un mundo casi desolado, sin enemigos comunes, sin ciudades, sin vida, solo tú, tu caballo y 16 colosos. Criaturas gigantescas que emergen del paisaje, algunas tan enormes que parecen montañas vivientes. Enfrentarlos no solo se siente heroico, sino que también se siente como invadir algo sagrado. Esa atmósfera fría, los espacios vacíos y la música que apenas aparece intensifican el peso de cada encuentro. Muchos jugadores han sentido ansiedad real al escalar esos cuerpos monstruosos, al verlos moverse con lentitud y fuerza descomunal. Aquí, la megalofobia no es un detalle visual, es el corazón del juego, ese terror estético que provoca estar frente a algo colosal y saber que no puedes escapar. No es un miedo común, es incomodidad existencial. Los Titanes. Ataque a los Titanes es uno de los animes más impactantes visualmente y también uno de los que mejor representa la megalofobia. En este mundo post-apocalíptico, la humanidad vive encerrada tras enormes murallas, tratando de sobrevivir al acecho de los titanes, criaturas humanoides gigantes que pueden alcanzar alturas tan absurdas como perturbadoras. Uno de los más icónicos es el titán colosal, una figura de 60 metros de altura, aproximadamente la misma medida que un edificio de 20 pisos, pero lo realmente escalofriante llega con el titán fundador Eren. Esta forma final supera los 250 metros, una cifra monstruosa que para ponerlo en contexto, es casi de alto que la Torre Eiffel, que mide 300 metros con antena, y apenas menor que el Empire State sin su punta. Lo que vuelve tan poderosa su presencia no es solo el tamaño, sino la forma en que se mueve, lenta y apocalíptica, arrasando todo a su paso con miles de huesos extendiéndose como raíces de muerte y cientos de titanes colosales que se ven diminutos al lado de este gigante. Esta escala descomunal golpea directamente en el centro de la megalofobia, el miedo visceral a lo colosal, lo que no puedes detener, lo que supera toda comprensión humana. La serie no solo utiliza esto como una herramienta visual, sino que lo convierte en una experiencia sensorial, donde cada aparición de estos titanes gigantescos está diseñada para generar incomodidad, ansiedad, incluso horror. Estructuras humanas que provocan terror. Una de las formas más comunes de la megalofobia aparece cuando miramos estructuras humanas gigantes, torres eléctricas que se extienden como arañas metálicas en el cielo, silos industriales que parecen tumbas colosales del futuro, presas que contienen millones de toneladas de agua, o esos puentes altísimos que cruzan valles enteros, donde el vacío abajo parece no tener fin. Todo eso puede provocar terror puro. Pero si hay una estructura que realmente activa esta fobia es el Golden Fanance 117, un rascacielos abandonado en China, 117 pisos de concreto gris y vacío, atrapados entre la niebla de Tianjin. Nunca se terminó, y desde lejos parece una torre maldita, solitaria, como si observara la ciudad en silencio. Quienes lo han grabado desde drones dicen que es como ver una catedral olvidada por los dioses. No tiene luces, no tiene ventanas abiertas, no tiene alma, solo altura y silencio. La sirena de niebla. La sirena de la niebla se trata de un inquietante cuento corto de Ray Bradbury, que nos transporta a una costa solitaria donde un faro emite un profundo sonido que se funde con la niebla del océano. Pero lo que parece una rutina marítima cualquiera pronto se convierte en algo escalofriante. Atraída por ese eco primitivo, una criatura colosal emerge de las profundidades, respondiendo al llamado como si fuera de su misma especie. El monstruo, descrito como una inmensa figura marina, antigua y descomunal, rodea el faro como si buscara compañía en la vasta soledad del océano. La narrativa genera una atmósfera pesada, opresiva, donde el abismo marino y la magnitud de la criatura despiertan una sensación pura de megalofobia. Little Nightmares. Imagina despertar en un lugar oscuro, húmedo, donde todo a tu alrededor es grotescamente grande, mesas, sillas, puertas, todo parece diseñado para devorarte. Así se siente jugar Little Nightmares, uno de los videojuegos que mejor representan lo que es la megalofobia. En este juego, tú controlas a Six, una niña diminuta con un impermeable amarillo,
atrapada en un mundo pesadillesco llamado Domo, una especie de barco gigante habitado por criaturas deformes que comen humanos. Lo escalofriante no es solo el tamaño de los enemigos, sino cómo se mueven, cómo te miran, y cómo el escenario mismo parece observarte, ya que todo está diseñado para hacerte sentir pequeño, indefenso y atrapado. Es como una pesadilla infantil hecha videojuego. Lo interesante es que Little Nightmares no necesita explicarte nada, ya que no usa diálogos, solo estás tú, la música perturbadora, los sonidos lejanos de algo enorme arrastrándose, y la constante sensación de que algo demasiado grande para comprender te está buscando. Nivel 3. Obras de arte perturbadoras, Simon Stålenhag. Simon Stålenhag es un artista sueco que ha logrado algo único, dar vida a un universo alternativo donde lo cotidiano se cruza con lo gigantesco de forma inquietante. Sus ilustraciones muestran paisajes rurales, nevados o desérticos, con postes de luz, granjas y autos antiguos, pero entre todo eso se alzan máquinas colosales, torres de acero que se elevan al cielo, robots oxidados del tamaño de edificios o criaturas mecánicas dormidas en campos vacíos. Y lo más perturbador no es su tamaño, sino como simplemente están ahí sin explicación, como si siempre hubieran formado parte del mundo. Stålenhag logra capturar esa incomodidad visual que activa la megalofobia, no hay violencia ni caos, solo presencia. Las personas en sus obras son diminutas, casi insignificantes, y eso genera una sensación de vulnerabilidad absoluta. Su estilo mezcla la nostalgia de los 80 con una ciencia ficción realista, creando un mundo alternativo donde lo colosal parece haber reemplazado lo humano. La obra de Simon no solo retrata paisajes, sino que también retrata sensaciones, y para muchos, eso significa puro terror silencioso ante lo gigante. Películas con megalofobia. Hay algo profundamente perturbador en ver cómo una figura colosal se mueve entre la niebla o aparece desde el cielo, y eso lo capturan a la perfección dos películas, Cloverfield y The Mist. Ambas exploran ese miedo ancestral que se activa cuando lo gigantesco invade lo cotidiano. Cloverfield, estrenada en 2008, es una película de monstruo grabada en formato de cámara encontrada, y que nos mete directo en el caos de Nueva York mientras una criatura descomunal arrasa con todo. Lo interesante es que no muestran al monstruo de golpe ya que lo ves por partes, por sombras, como si tuvieras que imaginar lo peor, y eso lo hace aún más aterrador. Por otro lado, The Mist, dirigida por Frank Darabont en 2007 y basada en un relato de Stephen King, nos lanza a un pueblo atrapado por una niebla espesa que oculta criaturas gigantescas, muchas de ellas incomprensibles. Las formas apenas se distinguen, pero su tamaño es lo que te congela. Estas películas no solo provocan miedo por el monstruo, sino por el tamaño del mismo y por lo insignificantes que nos hace sentir. Si alguna vez pensaste en que se siente ver algo demasiado grande para comprender, estas películas te lo sirven en bandeja. Miedo a cuerpos celestes. ¿Alguna vez has sentido un escalofrío al mirar al cielo y pensar en lo enorme que es todo allá arriba? Hay personas que sienten un miedo intenso, casi paralizante cuando ven imágenes de la luna o de planetas, no por lo que representan, sino por su tamaño. Este tipo de megalofobia se activa al observar a cuerpos celestes. Hay quienes solo con imaginar cómo se vería Saturno si estuviera cerca de la Tierra, comienzan a sudar frío. Y en Internet existen imágenes y simulaciones que lo muestran, Júpiter llenando todo el cielo, la Luna ampliada 10 veces, o Urano flotando justo sobre nosotros. No es ciencia ficción, es una pesadilla visual. Es el miedo a sentirse aplastado, insignificante, frente a algo tan descomunal que ni siquiera puedes comprenderlo del todo, es mirar hacia arriba y no querer hacerlo más. Esta rama de la megalofobia mezcla lo existencial con lo visual y en muchos casos puede provocar ataques de pánico con solo una imagen mal ubicada en redes sociales. Estatuas gigantes. ¿Alguna vez has sentido escalofríos al ver una estatua enorme? No me refiero a una escultura cualquiera en una plaza, hablo de esas figuras colosales que te hacen sentir diminuto, como si algo antiguo, inmóvil, pero consciente te estuviera observando desde arriba. Existen estatuas tan grandes que parecen desafiar la lógica, la más alta del mundo es la Estatua de la Unidad en la India, con 182 metros de altura, más que un rascacielos. Al verla desde abajo, no solo impresiona, sino que también inquieta.
O piensa en el gran Buda del templo de primavera en China, otra figura colosal que al amanecer proyecta una sombra que parece moverse sola. Y no olvidemos al Cristo Redentor en Brasil o el Buda de Usiku, cuya mirada eterna parece atravesarte. Son majestuosas, sí, pero cuando estás justo a sus pies, la escala puede hacerte temblar. Foros de Reddit. Existe un rincón en Internet que muchos descubren por curiosidad y se quedan por el escalofrío. Me refiero a r/megalopobia, una comunidad de Reddit que a simple vista parece solo compartir imágenes de cosas gigantes, pero cuando entras, algo cambia. Verás ballenas nadando junto a barcos diminutos, estatuas colosales perdidas en la niebla o presas hidroeléctricas que parecen devorar el paisaje, pero lo que más impacta no es el tamaño, sino cómo esas imágenes despiertan una sensación que no sabías que tenías, un miedo profundo, casi ancestral. Ese pánico silencioso ante lo inmenso, lo incontrolable, lo que te hace sentir como un punto insignificante frente a algo que parece observarte, sin moverse. Miles de personas publican ahí diciendo esto me aterra, pero no puedo dejar de mirarlo. Porque eso es lo que provoca esta comunidad, un viaje al abismo visual donde lo gigantesco deja de ser asombro y se convierte en amenaza. Si entras, puede que salgas con una nueva fobia, o puede que descubras que siempre estuvo ahí, escondida en tu subconsciente. Nivel 4. El terror cósmico de Lovecraft. Existen miedos que no puedes controlar, como el miedo a lo que no entiendes, y en el caso de H.P. Lovecraft, ese miedo va mucho más allá de cualquier monstruo físico. Él creó lo que hoy llamamos horror cósmico, un miedo profundo, paralizante, a entidades tan grandes, tan ajenas a toda lógica humana, que simplemente verlas puede quebrar tu mente. Lovecraft no hablaba de criaturas que quieren destruirte, hablaba de seres que ni siquiera te notan, porque para ellos, tú no eres nada. Solo un parpadeo más en un universo indiferente. Entre sus horrores más conocidos está el Cthulhu, una entidad gigantesca con alas, tentáculos y un poder tan inmenso que permanece dormido en las profundidades del océano, soñando, y cuando sueña, afecta la mente de los humanos. Y luego está Azathoth, una especie de dios primordial que flota en el centro del universo, ciego y sin conciencia, generando realidades mientras una corte de demonios toca flautas para mantenerlo dormido, porque si despierta, todo lo que existe dejaría de tener sentido. Ese es el tipo de terror que conecta con la megalofobia, no solo por el tamaño físico de estas criaturas, sino por la sensación de ser completamente insignificante ante una presencia imposible de entender. Un terror que viene del tamaño, pero también del conocimiento que nunca deberías tener. Estrellas muertas en el espacio. La megalofobia también puede activarse con conceptos astronómicos reales que provocan una mezcla de asombro, vértigo y terror puro. Las estrellas muertas, por ejemplo, son cuerpos colosales que, tras colapsar, dejan atrás algo más inquietante que su tamaño físico, dejan el vacío. Agujeros negros, restos comprimidos de soles 1000 veces más grandes que el nuestro, deforman el espacio-tiempo, engullen todo lo que se acerca y borran la existencia misma. No brillan, no suenan, no se detienen, solo flotan como cicatrices en el universo. Luego están los hipergigantes rojos, soles tan grandes que su diámetro podría tragarse a Júpiter, Saturno y todos los planetas en fila. Y más allá, los cuásares, que emiten más energía que miles de galaxias enteras, y para quien sufre de megalofobia estas cosas no son solo datos científicos, son horrores silenciosos, tan desproporcionados que aplastan psicológicamente. Saber que existen, que están ahí afuera, que somos menos que polvo frente a ellos, eso es lo que enloquece. Godzilla y sus orígenes en el miedo nuclear. Godzilla no es solo un monstruo gigante que destruye ciudades, sino que también es una manifestación física del terror. Nació en 1954, en una Japón que aún sufría las cicatrices de Hiroshima y Nagasaki, cuando el cine lo presentó como una criatura descomunal que emergía del océano después de pruebas nucleares, arrasando todo a su paso con una furia imparable. Pero el verdadero miedo no era el lagarto gigante, sino lo que simbolizaba, el poder invisible, destructivo y desproporcionado de la energía atómica. Su tamaño colosal, su rugido que sacude el aire, su presencia imponente, todo activa esa ansiedad tan particular que provoca la megalofobia.
Godzilla es el trauma colectivo convertido en monstruo, ya que cada paso suyo es una amenaza existencial, una advertencia de lo insignificantes que somos frente a lo que no podemos controlar. Moonprad. En el canal Moonprad existe una serie no oficial que pone los pelos de punta a cualquiera con megalofobia. Se trata de una trilogía inquietante compuesta de 3 cortometrajes llamados Quédate en casa como si esto estuviera afuera, Criaturas de la niebla y Criaturas del fin de los tiempos. Estos videos nos muestran el fin del mundo provocado por horrores gigantescos que parecen desafiar cualquier escala imaginable. En el primer video, presenciamos como una enorme mano desciende desde la niebla, mientras gritos desesperados resuenan a la distancia, dando la sensación de que el cielo mismo se derrumba. El segundo video nos lleva a un paisaje cubierto por una espesa niebla, donde una criatura gigantesca, con tentáculos o largos mechones, flota en el aire antes de desvanecerse entre la bruma. Finalmente, Criaturas del fin de los tiempos muestra el caos absoluto, donde se muestra a un monstruo colosal que se eleva hasta perderse entre las nubes, acompañado de tormentas y tornados apocalípticos. Las montañas son gigantes dormidos. Dicen que las montañas son solo piedra, pero, ¿y si no? ¿Y si fueran algo más? Algunos las llaman gigantes dormidos, seres colosales que se quedaron quietos hace milenios y que ahora forman parte del paisaje. Hay quien mira una montaña enorme y siente incomodidad, vértigo, una ansiedad profunda, y no sabe por qué. Y es que cuando estás frente a una montaña inmensa, te sentís tan diminuto, tan vulnerable, que es como si algo ancestral dentro tuyo despertara una alarma. Nivel 5. Monstruos gigantes de Trevor Henderson. Trevor Henderson es uno de esos nombres que no muchos conocen, pero sus creaciones, te aseguro, ya viven en la mente colectiva del Internet. Este artista canadiense se volvió viral gracias a sus ilustraciones perturbadoras donde retrata criaturas gigantes que parecen salidas de un mal sueño. No monstruos genéricos, no bestias tradicionales, sino entidades que provocan algo más profundo conocido como miedo existencial. Sus obras están hechas para incomodar, como un pueblo solitario, una carretera desierta, y en el fondo, algo inmenso que apenas se distingue entre la niebla. Así nació Sharon Head, una figura humanoide delgada, altísima, con 2 altavoces en vez de cabeza que emiten sonidos distorsionados. Después vendría el Behemoth, una criatura colosal y descomunal, que atraviesa montañas como si fueran polvo, y luego los gigantes o también llamados los titanes, figuras tan grandes que apenas caben en el horizonte. Lo que vuelve tan inquietante sus creaciones es que parecen insertadas en el mundo real. No hay escenarios fantásticos, sino paisajes cotidianos, reconocibles, donde el tamaño monstruoso de estos seres rompe completamente la lógica visual. Su arte no busca el susto fácil, sino esa sensación de pequeñez total, de impotencia frente a lo inmenso y lo incomprensible. El SCP-169, Leviatán dormido. Imagínate estar navegando en medio del océano, sin tierra a la vista, solo olas, cielo y silencio, pero de repente, la brújula empieza a fallar, el GPS se vuelve loco, y el agua a tu alrededor empieza a vibrar como si algo gigantesco, se estuviera moviendo debajo de ti. Eso es lo que algunos creen que pasa cuando navegas por encima de SCP-169, también conocido como el Leviatán dormido. SCP-169 es uno de los secretos más escalofriantes de la Fundación SCP, y no se trata de un monstruo normal, no. Estamos hablando de una criatura tan enorme que durante siglos fue confundida con una cadena de islas, o incluso con un continente entero. Su espalda emerge como tierra firme, su tamaño se calcula en miles de kilómetros, y lo más aterrador es que apenas se mueve, solo un poco, como si estuviera respirando. La Fundación lo cataloga como un ser que posiblemente ha estado dormido desde antes de la humanidad. Nadie sabe qué pasaría si despierta del todo, y no lo han contenido, porque no se puede, solo lo observan desde satélites, submarinos y reportes extraños de navegantes. Gigantismo en sueños. ¿Alguna vez has soñado que todo a tu alrededor es gigante y tú, simplemente eres una hormiga? Hablamos de calles que parecen eternas, edificios que no terminan nunca o personas tan enormes que ni siquiera puedes ver sus rostros. Esta sensación agobiante tiene nombre, gigantismo en sueños, y suele estar ligada a la megalofobia,
ese miedo irracional a lo descomunal. En estas pesadillas, no solo te sientes pequeño, sino que te sientes insignificante, como si algo enorme pudiera aplastarte en cualquier momento. Lo más curioso es que muchos psicólogos creen que esto refleja una sensación de estar abrumado por la vida real, problemas, personas o situaciones que percibes como demasiado grandes para manejar. Pero también hay quienes aseguran que esos sueños vienen de memorias evolutivas antiguas, cuando el ser humano sí era diminuto frente a depredadores gigantes. Catástrofes colosales. Hay un miedo que te atraviesa el cuerpo cuando ves una ola elevarse como un edificio o un tornado oscurecer el cielo entero. Ese miedo es megalofobia, y uno de sus detonantes más potentes son los fenómenos naturales de escala colosal. No es solo que un huracán destruya todo a su paso, es esa sensación de insignificancia, de saber que nada puede detenerlo. Casos como el tsunami del Océano Índico en 2004, cuyas olas alcanzaron hasta 30 metros de altura, no solo dejaron más de 200.000 muertos, también dejaron una marca en la memoria colectiva. O el tornado de El Reno en 2013, el más ancho registrado en la historia, con 4.2 kilómetros de diámetro y un monstruo de viento girando sobre la Tierra. Está también el huracán Patricia, que en 2015 alcanzó vientos sostenidos de 345 kilómetros por hora, siendo uno de los más intensos jamás vistos en el hemisferio occidental. Estos fenómenos no solo destruyen, imponen. Obligan al cuerpo a temblar ante su tamaño y fuerza. No hay lógica cuando algo de esa magnitud se te viene encima, solo queda mirar o huir. El miedo a Dios como figura descomunal. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el tamaño de Dios? No en sentido metafórico, sino literal. En muchas religiones, Dios es descrito como omnipresente, infinito, capaz de llenar todo el universo, y si lo piensas un momento, eso es aterrador. Imagina una entidad tan gigantesca que simplemente con su presencia aplasta la existencia misma, y no puedes esconderte, no puedes comprenderlo, no puedes ni mirarlo. Solo saber que está ahí, tan inmenso, tan inabarcable, ya te quiebra por dentro. Esta idea lleva a lo que se conoce como terror existencial, un miedo profundo que no es por algo que te puede hacer daño, sino por lo inconmensurable. Algunos creyentes dicen haber sentido este pánico al imaginar el juicio final, la voz de Dios o la eternidad frente a su poder descomunal. Incluso textos bíblicos describen cómo simples visiones de lo divino hacían caer a la gente de rodillas, temblando. No es solo devoción, sino un miedo ancestral, el mismo que despierta la megalofobia. Porque cuando algo es tan grande que escapa al entendimiento, nuestro cerebro no lo acepta y el miedo toma el control. Si les gustó el video, recuerden que un me gusta y una suscripción es de gran apoyo para seguir trayendo estos temas interesantes. Cuídense y nos vemos pronto.